¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos en esta nueva edición del curso de lenguaje, ¿no es cierto? Ya estamos iniciando con esta octava unidad, la última unidad del año escolar. Así que préstame muy bien atención el día de hoy para saber qué es lo que vas a hacer en esta última unidad, ¿no? Primero tienes que entender de que siendo la última unidad, unidad número 8, tienes que hacer tu carátula correspondiente, ¿no es cierto? Punto número dos, tienes que entender de que los ejercicios que hagamos dentro de clase son ejercicios que muestran modelos de lo que tú tienes que hacer, digamos, y practicar solo, ¿no? No quiere decir que nosotros no vayamos a analizarlo todo. En algunos casos, algunas preguntas sí ameritan el desarrollo de todas las preguntas, ¿no? Pero en otras sí yo creo conveniente el dejar ciertos espacios para que tú tengas la posibilidad de practicar, ¿no? Hemos tratado este año, a diferencia del año pasado, de hacer no solamente un análisis más determinado de lo que vimos el año pasado, sino además conocer otros elementos, por ejemplo, los elementos oracionales que han sido muy importantes, su clasificación, las estructuras que tienen las oraciones, cuáles son las clasificaciones tradicionales de las oraciones y además, ¿no es cierto?, cómo es que la oración, gramaticalmente hablando, tiene sujeto y predicado, ¿no es cierto? Es más, recordemos que el último tema que vimos, ¿no es cierto?, en la unidad anterior ha sido el sujeto, ¿no? Entonces, o sea, lo que hemos tratado de hacer durante este año es no solamente aclarar algunos conceptos que vimos el año pasado, sino tratar de generar preguntas que tengan un mayor nivel, ¿no? En ciertos casos hay que reconocer que sí, en algunos momentos hemos, digamos, colocado mal la alternativa, pero la hemos podido corregir, ¿no? Y en otros casos sí, hay problemas graves, ¿no es cierto?, de el conocimiento de la teoría en ustedes, ¿no? Yo estoy seguro que eso lo vamos a ir corrigiendo, ¿no? Cuando, digamos, veamos, ¿no? En niveles avanzados, ¿no? Lo que es lenguaje. Entonces yo no quiero que tengas ningún inconveniente y ningún problema en recordar algunos conceptos que ya hemos visto y yo sé que has aprendido durante este año. Otra cosa que siempre aclaro es con respecto a los materiales de trabajo. Aquí trabajamos con dos cosas. Trabajamos con diapositivas y también trabajamos con unas fichas de preguntas. Después de este video vas a tener unas fichas de preguntas donde vamos a desarrollar o esas preguntas están en función al tema que estamos desarrollando el día de hoy. Entonces yo te sugiero, ¿no? Que prestes muy bien atención para que cuando empecemos a desarrollar lo que es el sujeto, no tengas ningún inconveniente en el desarrollo digamos, de las preguntas como tal. Y finalmente, ya para ir cerrando, ¿no?, esta pequeña introducción, las diapositivas no necesariamente tienes que copiarlas todas, ¿ya? Muchos se confunden, creen que sí. Yo lo que quiero es que las diapositivas que te comparto, ¿ya? Digamos, tengas como referencia las mismas para, en todo caso, hacer un resumen de estas, ¿no? Entonces, yo sí me quedé un poco sorprendido la semana pasada cuando me dijiste en pleno examen, profesor, la verdad, a nosotros no nos dan las diapositivas, ¿no? Entonces pude conversar yo con los coordinadores y ya me están manifestando que sí les van a compartir las diapositivas. Entonces, por ese lado, no se vayan a preocupar. ¿Ya, chicos? Bien. Entonces, iniciemos el día de hoy con este tema. Recordemos que la semana pasada decíamos, o mejor, la semana pasada no, hace unas semanas, cuando terminamos la unidad número 7, decíamos que el sujeto era el elemento del cual se dice algo en la oración. Es más, el sujeto es el elemento constitutivo de la oración. ¿Por qué? Porque toda oración tradicionalmente tiene dos elementos, sujeto y predicado. El sujeto es de quien se dice algo en la oración y el predicado fundamentalmente es la acción que acomete, ¿no es cierto?, o el proceso que determina o delimita la acción del sujeto.
Entonces, eso es importante recordar. También habíamos visto los elementos del sujeto, habíamos visto de alguna u otra manera la definición del sujeto y habíamos podido desarrollar algunos conceptos claros, ¿no? Hoy vamos a recordar precisamente el sujeto, pero vamos a hacer un análisis integral. Tal es así que vamos a desarrollar preguntas que tienen que ver con ello. Así que veamos por favor esto para no demorarnos, ¿cierto? Es importante recordarles que esta clase está delimitada por dos propósitos fundamentales, ¿no es cierto? Primero, hay que ubicar los diferentes tipos y clases de sujetos que existen. Esto tiene que ver fundamentalmente con que el sujeto por sí solo no ocupa un mismo espacio y tampoco, ¿no es cierto?, cumple una misma función. Puede haber diferentes tipos de sujetos de acuerdo a su ubicación y también puede haber diferentes clases de sujetos de acuerdo, de alguna u otra manera, a su acción, ¿cierto?, predeterminada. También vamos a definir el sujeto y vamos a identificar sus elementos constitutivos, ¿no? Cómo constituimos al sujeto, por qué es importante el sujeto, cuáles son sus estructuras, ¿no es cierto? Y los elementos que constituyen a, digamos, esta parte de la oración, ¿correcto? Es importante recordar que el sujeto es el elemento de la oración que tiene la función de informar quién realiza, causa o padece la acción del verbo. Por eso te decía que el sujeto es el elemento de la oración del cual se dice algo, ¿no es cierto? La posición del sujeto puede ser variada, como te decía. De ahí también sus diferentes funciones, ¿no? Puede estar al principio, en medio o al final de las oraciones, ¿cierto? Por ejemplo, la ciudad está muy poblada. Por ejemplo, aquí podemos darnos cuenta de algo, ¿no? Si acá me dicen, por ejemplo, la ciudad, si por acá me dicen, por ejemplo, la ciudad está muy poblada, yo hago la pregunta, ¿qué está muy poblada? La ciudad. Aquí está el sujeto, ¿no? Con los ojos cerrados, Gloria va caminando. ¿Quién va caminando con los ojos cerrados? Gloria. Sujeto está al medio. Durante las vacaciones iremos al lago tú y yo. ¿Quiénes iremos durante las vacaciones al lago? Tú y yo. Puede estar entonces al inicio, puede estar al medio o puede estar al final. No hay una posición fija para hablar del sujeto. ¿Cómo reconocemos al sujeto? ¿No? Esto es muy importante. El sujeto se localiza fácilmente preguntándole al verbo quién, ¿no es cierto? ¿Quién? ¿No? Y al verbo. Por ejemplo, ¿qué está muy poblada la ciudad? ¿Quién va caminando con los ojos cerrados? Gloria. ¿No es cierto? ¿Quiénes iremos al lago durante las vacaciones? Tú y yo. Por ejemplo, José canta bien. ¿Quién canta bien? José. Ahí está. ¿Quién canta bien? José. Listo. Ahí está. No hay ningún inconveniente en ese proceso, ¿no? Entonces, siempre que coloquemos el qué o el quién más el verbo, entonces vamos a identificar inmediatamente pues al sujeto, ¿no? Vamos a identificar inmediatamente al sujeto. Ahí está. Por si acaso, siempre es importante tener en cuenta eso. Ahora, los elementos que contiene el sujeto siempre tendrá un núcleo que por lo general es un sustantivo. Hay que recordar que el núcleo es la palabra más importante que tiene el sujeto. Generalmente ese núcleo es un sustantivo. Sin embargo, también puede ser desempeñada por un pronombre, por una frase nominal, por un adjetivo, por una palabra sustantivada o por una proposición sustantiva, ¿no es cierto? O sea que no siempre puede de alguna u otra manera ser un sustantivo, también puede ser una palabra sustantivada, una frase sustantivada o una proposición sustantiva. Mira, por ejemplo, aquí podemos encontrar lo siguiente, ¿no? Mira, dice por acá, este señor es el ganador. ¿Quién es el ganador? Este señor. Profe, todo esto entonces es el sujeto, ¿cierto? Claro. Todo esto es el sujeto.
Sin embargo, hay que reconocer algo, que lo que está subrayado es el núcleo, pero ese núcleo es un sustantivo, solo un sustantivo. ¿Ves? Solo un sustantivo. Ah, ahí está. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Quién debe tirar la primera piedra? Quien esté libre de pecado. Todo esto es el núcleo. Esto de acá es una proposición sustantiva. Sustantiva. Una proposición sustantiva. Yo sigo siendo el rey. ¿Quién sigue siendo el rey? Yo. Ah, profe, entonces acá yo sería el núcleo, pero ¿qué cosa es yo? Es un pronombre. Pronombre. Ahí está, es un pronombre. O sea que podemos determinar y podemos saber, en todo caso, que el núcleo del sustantivo, perdón, el núcleo del sujeto puede ser un sustantivo, por supuesto, pero también puede ser una proposición sustantiva o puede ser un pronombre, ¿no es cierto? Ahí está. Pero por lo general el núcleo siempre es un sustantivo, ¿correcto? Siempre es un sustantivo. Ahí está, así que ya sabes, ¿no? Bien clarito, por favor, para que no te vayas a confundir. Ahí está. Ahora, así como encontramos el núcleo, también tenemos a los modificadores. Ahora, desde mi experiencia existen dos modificadores importantes. Los artículos y los adjetivos. ¿Por qué son modificadores? Porque acompañan al núcleo del sujeto, que por lo general es sustantivo, sin ningún enlace. ¿No es cierto? Por ejemplo, dos elefantes se balanceaban. Ah, profesor, dos elefantes. O sea que me está indicando el número. Es un determinante numeral. Sí, determinante numeral. Entonces, ahí está. La amiga de Luis nos visitó. Profe, ¿es artículo? Claro que es artículo. Modificadores directos. Modificadores directos. ¿Correcto? Pero también podemos encontrar a los modificadores indirectos. ¿Qué son los modificadores indirectos? Son aquellos que se unen al núcleo del sujeto mediante un enlace. Por ejemplo, los amigos de mi hermana no son mis amigos. Ah, entonces de mi hermana. Profesor, y no puedo subrayar solamente de no, porque es todo esto, ¿correcto? Siempre que encuentres un modificador indirecto, que por lo general es un enlace, entonces te vas a dar cuenta que ese modificador indirecto siempre debe estar acompañado del otro elemento. Reconoce el modificador indirecto, que es un enlace, y lo que sigue también es el modificador indirecto. Las mujeres como tú valen su peso en oro. Como tú, como tú. Ahí está. ¿Correcto? Así que ya sabes. ¿Correcto? Ya sabes. La aposición, que es otro elemento, se caracteriza por repetir el significado del núcleo del sujeto. Además, siempre se ubica después del núcleo. Por ejemplo, existen dos tipos de aposición. Recordemos que se le llama aposición porque tiene la función de reemplazar el núcleo del sujeto. Aposición especificativa, precisa el significado del núcleo. Ejemplo, mi amigo José tiene buen coeficiente. Ah, profesor. Entonces, ¿por qué es especificativa? Porque no está hablando de cualquier amigo, está hablando de su amigo José. ¿Correcto? Ahí está. Aposición explicativa, aclara la idea del núcleo. Ahora, ¿qué es lo que es importante en la explicativa? Que se da entre comas. Manuel González Prada, el apóstol de la muerte, fue un gran escritor. Por ejemplo, si yo digo, Miguel Grau, el caballero de los mares, luchó en el combate de Agar. Ahí está. Entonces, el caballero de los mares es aposición explicativa. Pero si yo digo, mi esposa Beatriz, ¿no es cierto?, es muy hermosa. Entonces, ahí está. ¿Ves? Estoy especificando. Aposición especificativa. O sea que hay dos tipos de aposición. Pero ¿cuál es la función de la aposición? Reemplazar, ¿no es cierto?, al núcleo. O repetir lo que ya se ha manifestado dentro de este núcleo. ¿No? Eso es lo importante. ¿Ya? Por si acaso. Ahora, mira. Sujeto expreso. Los tipos de sujeto. Aparece expresamente en la oración. Por ejemplo, la primavera está a punto de llegar. Yo lo voy a mencionar así
porque esto lo vamos a ver de acá a la siguiente clase. Solamente estoy mencionándolo, claro está, porque, digamos, esto ya lo hemos visto, pero lo menciono para que no te olvides. Pero quiero solamente referirle a los elementos del sujeto, ¿no? Sujeto está así. Aquel que se omite porque se sobreentiende. Llegaremos tarde a casa. ¿Quiénes nosotros? ¿No? Sujeto paciente. Aquel que recibe o padece la acción que realiza el verbo, ¿no? Mediante un complemento agente. Este sujeto aparece en las oraciones de voz pasiva, ¿no? La manzana fue mordida por Eva. Y sujeto agente, aquel que realiza la acción verbal. Este sujeto aparece en las oraciones de voz activa, ¿no? El policía dirige el tránsito, ¿no? Ahí está. Sujeto compuesto es aquel sujeto que posee dos o más núcleos en su estructura. Por ejemplo, tu abuelo y tu padre son héroes de guerra. ¿Por qué sujeto compuesto? Porque tiene dos núcleos, abuelo y padre. Sujeto simple solamente tiene un núcleo, ¿no? La rana está cantando, rana. Sujeto incomplejo es aquel que no tiene modificadores indirectos ni diaposición. Por ejemplo, Pedro tiene 5 gallos. ¿Quién tiene 5 gallos? Pedro, ¿no? El núcleo es solo, no tiene modificadores. En cambio, el sujeto complejo sí presenta modificadores. Mi hermano Miguel se ha escondido. ¿Quién se ha escondido? Mi hermano Miguel. Ah, mi hermano. Modificadores directos. Los celulares, como los míos, nunca se malograron. Ah, profesor. Entonces acá, los celulares como los míos, ¿no? Como los míos, modificador indirecto. Ya está. Eso es, ¿no? Y acá, por ejemplo, algunas preguntitas, ¿no? Que por ahí ya tú puedes observar, pero simplemente es esto. ¿Correcto? Ese es el sujeto, ahí están los elementos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que desarrollar nosotros? Nosotros tenemos que desarrollar la práctica y los ejercicios. Vamos por aquí entonces para poder empezar a desarrollar. Y vamos a completar estas preguntitas primero. Completa. El artículo y el adjetivo, dice, funcionan sintácticamente dentro del sujeto como ¿qué? Como modificadores directos, ¿no? Modificadores directos. Directos. Ahí está. El núcleo puede ser ¿qué? Puede ser un sustantivo. Sustantivo. Puede ser también ¿qué cosa? Un pronombre. Puede ser una frase nominal, o también puede ser por aquí una palabra sustantivada, o en su defecto puede ser una proposición, ¿no es cierto?, sustantiva. Una proposición, ¿no?, sustantiva. Ahí está, eso es, una proposición sustantiva. El modificador indirecto está encabezado por ¿quién? Por un nexo o enlace. Puede ser en este caso por una preposición o una conjunción. La aposición siempre va entre comas. ¿Qué aposición? Aposición, ¿no es cierto?, explicativa. La explicativa, porque la especificativa no va entre comas, ¿no? El modificador se une al núcleo sin intervención de elementos de enlace. Ah, el modificador que se une al núcleo sin elementos de enlace es el modificador directo. Entre los modificadores directos podemos encontrar a los artículos y a los adjetivos. ¿Correcto? Ahí está. Escribe un núcleo de sujeto para las siguientes oraciones. A ver, acá me vas a ayudar. A su defendido le aseguró que saldría pronto de la cárcel. A su defendido le aseguró la libertad. La libertad. O mejor dicho, la absolución. ¿Ya? Para tener términos o para mencionarlo en términos más específicos o más legales. Absolución. La absolución. ¿Correcto? Estos no suelen interesar a los adolescentes. Por ejemplo, estos temas no suelen interesar a los adolescentes. ¿A todos ustedes les gusta qué? A todos ustedes les gusta. A todos ustedes les gusta, por ejemplo, les gusta dormir, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, les gusta
Pero tiene que ser un núcleo, ¿no? Les gusta lo que les conviene. ¿Qué les gusta a todos ustedes? Lo que les conviene. Ahí está, esa es una proposición sustantiva. Él era bastante creativo. El artista, correcto, el artista era bastante creativo. Es necesario, por ejemplo, es necesario, perdón, mira por acá, se me fue. Es necesario, ¿qué cosa? La lectura, la lectura, la lectura. La bella de Josefina la construyeron hábiles artesanos. La bella estatua de Josefina. Él terminó con las pulgas de tu perro. ¿El qué? El shampoo terminó con las pulgas de tu perro. La mejor fue rechazada por el tribunal. La mejor defensa fue rechazada por el tribunal. Escribe una proposición subordinada que funcione como núcleo. No olvides que el sujeto puede ser reemplazado por un pronombre personal demostrativo. Eso. Quienes llegaron temprano ocuparon mejores lugares. A ver. Los que creen en los evangelios conocerán a Dios, por ejemplo, ¿no? Él es mi primo. El inconsciente jovenzuelo es mi primo. Los ganan más dinero. Por ejemplo, los que se preparan más. Los que se preparan más ganan más dinero. Ahí está. Muy bien. Reconoce el sujeto e identifique el núcleo y subraya el modificador directo. Ya, esto es rápido, ¿ah? Dice, reconoce el sujeto e identifique el núcleo y subraya el modificador directo. A ver, los viejos fotógrafos limpian la cámara. A ver, por acá. Yo hago la pregunta. ¿Quiénes limpian la cámara? Perdón. ¿Quiénes limpian? Vamos a ver por acá. ¿Quiénes limpian la cámara? Los viejos fotógrafos. ¿Ya? ¿Cuál es el núcleo? El núcleo son viejos. ¿Y cuál es el modificador directo? Los viejos. Mis abuelos maternos llegarán esta noche. ¿Quiénes llegarán esta noche? Mis abuelos maternos. Entonces acá, por ejemplo, el núcleo es abuelos, mis modificador directo y materno modificador directo. Niños muy contentos encontré en la fiesta. ¿Qué encontré en la fiesta? Niños muy contentos. Entonces el núcleo es niños y muy contentos, modificador directo, modificador directo. Todos los presentes vencerán la batalla. ¿Quiénes vencerán la batalla? Todos los presentes. ¿No es cierto? Todos los presentes. Entonces, por ejemplo, presentes núcleo. Todos, modificador directo, ¿no es cierto? Y los modificador directo. No, todos, perdón. Todos modificador directo. Todos núcleo. Los modificador directo presentes, modificador directo. El jugador que vive en el extranjero siempre campeona con su equipo. ¿Quién siempre campeona con su equipo? El jugador que vive en el extranjero. ¿Cuál es el núcleo? Jugador, el modificador directo. Que vive en el extranjero, modificador indirecto. ¿Correcto? Ahí está. Transforma las palabras subrayadas en una proposición subordinada. Los jóvenes estudiosos alcanzan sus objetivos. Los jóvenes que mucho estudian alcanzan sus objetivos. La casa vendida pronto será demolida. Y entonces podría ser acá. En vez de vendida,
la casa que vendimos, ¿no? La casa que vendimos. Ahí está. El hombre amado siempre será recordado. El hombre que fue amado, siempre será recordado. No resolvieron el problema de los ingenieros expertos. ¿Quiénes no resolvieron los ingenieros expertos? Hay a los ingenieros que son expertos, ¿no es cierto? O mejor dicho, los ingenieros que tienen mucha experiencia, ¿no? Los ingenieros que tienen mucha experiencia, ¿correcto? Los esfuerzos numerosos no le reportaron beneficios. Los esfuerzos numerosos no le reportaron beneficios. ¿Qué no le reportaron beneficios? Los esfuerzos numerosos. Los esfuerzos que fueron numerosos. Los esfuerzos que fueron numerosos no le reportaron beneficios. Subraya la oración cuyo sujeto tenga por modificador directo una proposición subordinada. Lo que pasó entre tú y yo nadie lo sabe. ¿Ya? El que estudia triunfará en la vida. Los que deseen pueden asistir. El niño que ves allí lloró por varias horas. Es importante. Acá está. El niño lloró por varias horas. ¿Qué niño? El que ves allí. Ahí está. Perfecto. Entonces ahí hay una proposición subordinada. Que ves allí lloró por varias horas. Que ves allí lloró por varias horas. Ahí está. ¿Cómo se forma un sintagma adjetivo? Ya, ¿cómo se forma? Ya sabes que debe acompañarse del artículo neutro lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no? Y agregan el sintagma adjetivo. Escribe un sintagma adjetivo que modifique el núcleo del sujeto. La joven nos atendió en ese lugar. La joven, que es muy bella, nos atendió en ese lugar. El atleta, que es muy disciplinado, llegó primero a la meta. Esa mujer, ¿no?, que es muy generosa, ayuda a los pobres. Una tristeza que es grande, embargó a los presentes. Por la policía fueron capturados los ladrones. Los ladrones que amenazaban a la población, ¿no es cierto? Ahí está, que amenazaban a la población. Subraya la oración cuyo sujeto presente modificador indirecto. El año pasado pasamos a Cusco, ¿no? Alejandro estaba, alquilan las mejores casas, no. Los socorristas de esa compañía auxiliaron, ya. Los socorristas de esa compañía auxiliaron con rapidez de esa compañía. ¿Ves? Ahí está. Escriba posiciones explicativas en las siguientes oraciones. Grau, el caballero de los mares, nació en Piura. Ya está. Entonces acá vamos a colocar Grau, el caballero de los mares, ¿no? El caballero de los mares. Aquiles, el de los pies ligeros, Cáceres luchó duramente, ¿no? Andrés Avelino Cáceres, el brujo de los Andes. Francisco Pizarro capturó Atahualpa. Francisco Pizarro, el conquistador, capturó. Claudio Pizarro, el bombardero de los Andes, ¿no? El bombardero de los Andes. Ahí está. Perfecto. Subraya la oración que presenta aposición especificativa. La tía de Luis, no, una voz ronca, Hugo, Paco y Luis, la mejor de todas, mi primo Manuel, aquí está, mi primo Manuel estudia medicina. Alternativa E, por supuesto. Encierra el vocativo de las siguientes oraciones. Carlitos, escucha mis consejos. Listo. La vida, María, es bastante complicada. María.
Señor, te pido perdón por mis pecados. Señor, la evaluación será difícil, amigo, si no estudias. Ayúdame, padre, padre. Pues, ahí está. Coloca verdadero o falso según corresponda. El sujeto puede estar encabezado por la posición A, esto es falso. Las frases adjetivas originan las frases adjetivas originan modificador indirecto. Las frases adjetivas originan modificador indirecto. Sí, verdadero, ¿no? Pueden agregársele nexos o enlaces. Las proposiciones subordinadas pueden modificar los sustantivos. No modifican, reemplazan, falso. El vocativo es un elemento extraoracional falso. Si la oración tiene sujeto tácito, es unimembre. Si la oración tiene sujeto tácito, es unimembre. No, sigue siendo bimembre. Falso. Aquí, mira, te piden que crees ¿no? Dice. Subraya la oración que presente dos núcleos. A Miguel y a Joyce les gusta la playa. José, Lucho y Quique reían a carcajadas. Por la noche todos, a los jóvenes, no, los españoles y los suecos a casa. ¿No? Pero ¿por qué acá no puso? Si acá hay dos núcleos, porque nunca un sujeto empieza con preposición a. Subraya que tiene modificador directo, núcleo del sujeto, modificador directo, núcleo del sujeto. A ver. Tus enemigos y algunos amigos hablan mal de ti. Aquí está. ¿Correcto? Aquí está. Perfecto. Subraya la oración cuyo sujeto sea tácito. Tus amigos no fueron a la entrega de los premios. La ceremonia no concluyó. Se llegó al final del asunto. A los parientes se levantó. Él se levantó bastante temprano para trabajar. Alternativa E. Alternativa E. Sería la respuesta correcta. Listo, muchachos, ya te está quedando las actividades de extensión para que tú lo puedas hacer. Yo estoy completamente seguro que tú lo vas a hacer, identificando los modificadores directos y los elementos del sujeto como tal. Ahorita te voy a compartir, ahorita mismo te comparto las preguntas del sujeto, ¿correcto? Así que ya sabes, hacer tu resumen de las diapositivas, por favor haz tu carátula y ya nos estaríamos viendo la siguiente semana en otra edición más del curso de lenguaje. Chao chicos de segundo año, cuídense, nos vemos.